Dicen que la sangre llama. Desde que nacemos nos enseñan una regla de oro. La familia es primero, pase lo que pase. Nos dicen que es nuestro refugio, nuestra red de seguridad, un lazo que supuestamente nada puede romper. Pero, ¿qué pasa cuando ese mismo lazo es exactamente lo que te está destruyendo? Hoy en día, en miles de hogares, hay una epidemia silenciosa. Está pasando frente a nuestras narices, pero sigue siendo uno de los tabúes más grandes de nuestra cultura. Hijos adultos están tomando la dolorosa decisión de cortar todo contacto con sus padres. Hermanos que de pronto se vuelven completos extraños. A simple vista la gente juzga. Dicen que es un berrinche, que son hijos malagradecidos o rebeldes. Pero si miras más de cerca, detrás de ese silencio, rara vez hay una simple historia de enojo. Simón, lo que hay es una profunda y compleja psicología de supervivencia. ¿Por qué alguien tomaría una decisión tan extrema? ¿Es un impulso o es un intento desesperado por no perder la cordura? En este video de Psychology Digest vamos a destapar la realidad del distanciamiento familiar. Vamos a desmentir el mito de la ruptura repentina y a entender los traumas que obligan a una persona a decir basta. Si te sientes culpable por alejarte o si estás tratando de entender por qué alguien que amas simplemente se fue, esta es la respuesta que estabas buscando. El contacto cero casi nunca empieza con una explosión dramática. Empieza con una erosión, lenta, callada, casi invisible para todos, menos para quien la está viviendo. Por años, a veces por décadas, la relación se ve normal desde afuera. Se celebran los cumpleaños o se aguantan las cenas de Navidad. Todos sonríen para la foto familiar, pero por debajo del agua algo se está desgastando, capa por capa. No por un evento catastrófico, sino por cientos de pequeños golpes que se van acumulando en el fondo del alma. En psicología, a esto le llamamos microtraumas, esa crítica constante disfrazada de consejo por tu bien, ese límite personal que te cruzan un poquito más cada año, ese tono despectivo que te hace sentir que tus emociones no valen nada, esa presión asfixiante de ser quien ellos quieren que seas y no quien realmente eres. Individualmente, estos momentos parecen poca cosa. Te dicen que eres un exagerado, que tienes que aguantar vara porque así es la familia. Pero juntos crean un clima de violencia psicológica. Y con el tiempo, tu cuerpo empieza a reaccionar mucho antes que tu mente. Te tensas antes de que suene el teléfono. Ensayo mentalmente las conversaciones antes de las reuniones familiares. Te haces chiquito. Escondes partes de ti mismo solo para llevar la fiesta en paz. Lo que antes llamabas simplemente dinámica familiar se convierte en una ansiedad crónica que se te clava en el pecho todos los días. El distanciamiento no pasa porque alguien deje de querer a su familia de la noche a la mañana. Pasa porque esa persona se ha quedado vacía, sin energía, sin esperanza y sin espacio emocional para seguir absorbiendo las mismas heridas. Antes del contacto cero viene el agotamiento extremo. Y antes de ese agotamiento hay años de desgaste silencioso. Para los de afuera, el corte parece repentino. Los padres dicen fue de la nada. Los tíos comentan, pero si siempre se llevaban tan bien. Pero la verdad es mucho más oscura y predecible de lo que imaginas. Esa es la ilusión del efecto volcán. Una erupción solo le parece sorpresiva a quien no estaba prestando atención a la presión que hervía bajo la tierra. La lava no aparece de la noche a la mañana. Se forma en silencio durante años. La montaña la contiene, hasta que simplemente ya no puede más. El distanciamiento familiar funciona exactamente igual. La última pelea, el grito en la cena, el comentario hiriente, esas nunca son la verdadera causa. Son simplemente la gota que derramó el vaso. Son el momento en que la presión interna se volvió insoportable, el último gatillo en una larga cadena de límites ignorados y dolor no resuelto. Para un padre, se siente como, me dejaste de hablar por esta tontería. Pero para el hijo adulto significa, no,
Me estoy alejando porque esto ha pasado durante 20 años y ya no puedo más. La ruptura parece repentina solo porque el sufrimiento fue silencioso. El alejamiento rara vez es una reacción, es una culminación. Y una vez que el volcán hace erupción, las cosas nunca vuelven a ser iguales. Mucho antes de que alguien decida tomar distancia, muchos ya habían sido forzados a actuar en papeles que nunca pidieron. En los sistemas familiares disfuncionales, sobre todo en la clásica familia muégano, donde todos se meten en la vida de todos. Tu identidad no se descubre, te la asignan, y esos papeles moldean toda la realidad emocional de un niño. Primero, está el hijo dorado, es la extensión del ego de los padres, y el que siempre es alabado, protegido e idealizado. Su único propósito es cumplir con las expectativas de éxito de la familia, incluso si eso significa sacrificar su propia esencia. Luego está el chivo expiatorio, la oveja negra, el que siempre tiene la culpa de la tensión que él no creó. Suele ser el que dice la verdad, el que tiene responsabilidad afectiva y se niega a aceptar que la toxicidad de la familia es normal. Irónicamente, la oveja negra suele ser el miembro más sano, pero también es el primero en ser expulsado cuando se cansa de cargar con la vergüenza de los demás. Pero hay más. Está el hijo invisible, el que sobrevive desapareciendo, el que no hace ruido, el que no pide nada, el que aprende desde chiquito que llamar la atención es peligroso. Crecen siendo muy independientes, pero dudando toda su vida si merecen existir y alzar la voz. Y finalmente, el peso más grande de todos, el hijo parentificado. Ese niño o niña que tuvo que convertirse en el cuidador emocional de sus propios padres, el mediador, el que apaga los incendios, el que carga con responsabilidades que no le tocan a su edad. Estos niños crecen creyendo que el amor solo se gana a través del sacrificio, el servicio y el silencio. Ninguno de estos roles permite que un niño desarrolle su verdadero ser. Crean patrones de culpa y obligación que te persiguen hasta la adultez. Y cuando alguien finalmente decide salirse del guión, cuando intenta ser un ser humano completo en lugar de una simple pieza del engranaje familiar, el sistema ataca, se resiste, te culpa, te castiga, porque en familias como estas, el momento en que reclamas tu libertad es el momento en que te conviertes en una amenaza. Para muchos, el distanciamiento no se trata de abandonar a la familia, se trata de escapar del papel que los estaba destruyendo. Hay heridas que sangran y otras que no. Y curiosamente, las que no sangran son las que más nos marcan. La negligencia emocional es silenciosa. No deja moretones, no hay gritos, no hay un momento claro al que puedas apuntar y decir, ahí fue cuando me rompieron. Se define por lo que nunca pasó, el abrazo que nunca te dieron, la protección que nunca llegó, el interés genuino por lo que sentías que nadie te demostró. Crecer sin esa conexión emocional le enseña a un niño algo devastador. Le enseña que sus sentimientos son un estorbo o que simplemente no importan. Como adultos, estas mismas personas suelen verse fuertes, independientes, como si nada les afectara, pero cargan con un dolor privado que nunca se apaga. Este es el síndrome del pozo vacío. Sigues regresando a tu familia, esperando que, aunque sea por una vez, puedas sacar un poco de agua. Piensas, tal vez esta vez sí me van a escuchar, tal vez esta vez me van a preguntar cómo estoy realmente, tal vez por fin me van a querer como necesito que me quieran. Pero cada visita termina igual, la cubeta vacía, el pecho apretado y la misma decepción de siempre. La neta es que la mayoría de la gente no se aleja por lo que sus padres hicieron, se alejan por lo que sus padres nunca pudieron darles, porque regresar una y otra vez a un pozo seco, tarde o temprano se convierte en una forma de lastimarte a ti mismo. El dolor de lo que pasó se puede sanar, pero el dolor de lo que nunca pasó toma mucho más tiempo, porque estás de luto por una versión de tu infancia que nunca pudiste vivir. Si el contacto cero le parece repentino a los de afuera, el por qué alguien se queda tanto tiempo es aún más difícil de entender. ¿Por qué aguantamos años, a veces décadas de dolor antes de alejarnos?
La respuesta es escalofriante. Todo se reduce a dos fuerzas psicológicas brutales: el vínculo traumático y el ciclo de la esperanza. El vínculo traumático se forma cuando los momentos de daño se mezclan con momentos de cariño. Un comentario humillante seguido de una disculpa. Un silencio frío seguido de un abrazo inesperado. Un límite que cruzan y luego la promesa de que, ahora sí, las cosas van a cambiar. Tu sistema nervioso se condiciona. Empieza a confundir la inestabilidad con amor. Empiezas a creer que si tan solo te esfuerzas un poco más, si das más, si aguantas más, por fin te vas a ganar a ese padre o a esa madre que necesitabas de niño. Ahí es donde arranca el ciclo de la esperanza. Te mantiene esperando, te mantiene perdonando, te hace regresar a situaciones que te van robando tu identidad pedazo a pedazo. El problema no es la esperanza. El problema es que esa esperanza siempre está puesta en lo que ellos podrían ser y no en lo que consistentemente te demuestran que son. Nos enseñaron que alejarnos es traición, que protegernos a nosotros mismos es ser egoístas, que querer paz mental significa que nosotros somos el problema. Así que aguantamos, nos hacemos pequeños. Solo buscamos excusas para su comportamiento y esperamos ese milagro que nunca va a llegar. Cuando finalmente te cae el 20 y decides poner un alto, no es porque dejaste de querer a tu familia, es porque por fin entendiste que el ciclo nunca iba a cambiar. El contacto cero a menudo empieza con una realización que te rompe el alma. Si me quedo aquí, voy a desaparecer. Cuando la gente escucha contacto cero, se imaginan un corte emocional dramático, una venganza. Pero en la vida real, la distancia casi nunca nace del coraje. Es una estrategia de pura supervivencia. Y no siempre es de golpe. Algunos empiezan con el contacto bajo, reducen las llamadas, acortan las visitas, mantienen las pláticas superficiales. Es una forma de decir, todavía me importas, pero ya no te puedo dar acceso a mi vida íntima. Otros usan la técnica de la piedra gris, un método diseñado para cortar la manipulación. Te vuelves neutral, aburrido y no reaccionas a nada, porque saben que tu reacción es lo que alimenta el conflicto y la culpa. Ser una piedra gris no es ser frío, es ponerte un escudo. Y luego, después de años de intentar de todo, algunos eligen el contacto cero definitivo, no porque odien a su familia, sino porque cada pequeño límite que intentaron poner fue pisoteado. El contacto cero se convierte en la última herramienta que te queda para frenar el abuso, recuperar tu salud mental y volver a saber quién eres. Elegir la distancia activa un torbellino en tu cabeza. Sientes dolor, culpa y un alivio inmenso, todo al mismo tiempo. Lloras al padre que siempre quisiste tener, te sientes culpable por querer paz, pero por fin puedes respirar cuando el caos se detiene. Es una decisión brutal, una que solo se toma cuando ya intentaste todo lo demás y nada funcionó. Tomar distancia no es rechazo, es claridad. Es el momento en que dices, no puedo cambiarte, pero sí puedo protegerme a mí mismo. Cuando tomas distancia, el mundo asume que lo más difícil es la separación física, pero el dolor más profundo, del que casi nadie habla, es el duelo que viene después. La pérdida ambigua es un tipo de luto muy extraño. Ocurre cuando la persona por la que estás de luto sigue viva, sigue caminando por ahí, sigue subiendo fotos en Navidad, pero emocionalmente está a 1.000.000 de kilómetros de distancia. No hay funeral, no hay un último adiós. No hay un ritual que te ayude a cerrar el ciclo y seguir adelante. Solo hay un dolor constante, o a un signo de interrogación gigante donde debería haber paz. Y luego llegan los días festivos, las cenas familiares con una silla vacía, las mañanas de Navidad que se sienten demasiado silenciosas. Todos los demás parecen estar envueltos en amor de familia, mientras tú estás navegando por un luto invisible que nadie sabe cómo consolar. Y aún así, incluso en medio de ese duelo, hay un alivio profundo. La ansiedad desaparece, el drama se acaba, tu sistema nervioso por fin puede descansar, pero ese alivio casi siempre viene con un trago amargo de culpa, como si elegir tu paz mental fuera una traición a los que te dieron la vida. Ese es el precio emocional de la libertad.
el dolor de elegir tu bienestar por encima de tu historia. No es fácil, no es sencillo, pero para muchos es la única manera de dejar de heredar un dolor que nunca les correspondió cargar. Para muchas personas, el distanciamiento no es el final de la historia, es el comienzo de una vida que nunca les permitieron vivir, porque una vez que el ruido se apaga y la culpa se va calmando, algo increíble empieza a nacer, una identidad que había estado enterrada bajo años de expectativas y supervivencia emocional. Empiezas a hacerte preguntas que antes estaban prohibidas. ¿Qué es lo que yo realmente quiero? ¿Qué me hace feliz? ¿Dónde me siento a salvo? Y tal vez por primera vez en tu vida, tus decisiones ya no están filtradas por el miedo al castigo o al qué dirán. Dejas de hacerte chiquito, dejas de pedir perdón por existir. Empiezas a confiar en tu propia voz. Sanar también significa romper la maldición generacional. Muchos adultos que toman distancia no lo hacen por resentimiento, sino por una claridad absoluta. Esta cadena de dolor termina conmigo. Se niegan a heredar el caos, el hambre emocional y el amor condicionado. Y en este camino descubres algo hermoso, el concepto de la familia elegida, una pareja que de verdad te escucha, amigos que se sienten como llegar a casa, mentores y comunidades construidas a base de respeto mutuo, cariño y honestidad emocional. Gente que no te quiere por obligación, por el ADN o por la tradición, sino porque te ven, te valoran y te eligen todos los días. Ahí es donde realmente se rompe el ciclo. No cuando te alejas de la familia en la que naciste, sino cuando empiezas a construir la familia que tu alma siempre necesitó. Al final, el contacto cero no se trata de destruir a una familia. Y esto se trata de redefinir lo que la palabra familia significa para ti. Alejarte no te hace una mala persona. Significa que dejaste de caminar hacia el fuego solo porque te dijeron que tenías que hacerlo. Significa que elegiste la paz sobre el caos, la claridad sobre la confusión, la sanación sobre la historia. Y esa decisión, aunque duele en el alma, es un acto de valentía absoluta. Tienes derecho a llorar, tienes derecho a crecer, tienes derecho a construir una vida que no esté definida por las heridas de tu pasado, sino por el amor que eliges y los límites que mereces. Si este video te hizo sentir comprendido, aunque sea un poquito, quiero que sepas que no estás solo. Hay miles de personas caminando por este mismo sendero difícil y silencioso. Si encontraste valor en estas palabras, por favor suscríbete a Psychology Digest. Aquí exploramos los rincones más profundos y oscuros de la mente humana cada semana. Y si te sientes listo, comparte tu experiencia en los comentarios. Alguien más podría encontrar la fuerza que necesita al leer tu historia. Cuídate mucho. Mereces sanar. Nos vemos en el próximo video.